Un saludo. En este video continuaremos con nuestro ejercicio de notas. Recordemos, anteriormente en el cuadro principal ya hemos hecho el cálculo definitiva, aplicándole a cada nota su respectivo peso porcentual para hallar la definitiva al 100%, y hemos utilizado la función si dos veces. Primero, para definir de acuerdo al concepto, si ha aprobado el curso, entonces la respuesta será si aprobó, y si ha perdido dirá no aprobó. Bajo ese mismo concepto, entonces en este cuadro, en el pago con descuentos, se ha definido que el que pierde paga 100%, no aprobó paga 100%, y el que aprueba va a pagar el 50% porque tiene descuento. El concepto general de que pierde paga el 100% se aplica para todo el ejercicio. Esto lo puede haber chequeado con la definitiva o con el concepto. Lo chequeamos aquí con el concepto. Si el concepto se aprobó, pagará 50% solamente del curso, y si no, o sea, no aprobó, perdió, pagará 100%. Y se aplica aquí simplemente el porcentaje al valor del curso, que es un valor fijo para todos, para hallar ese resultado de si paga 300 o 600, equivalente a su respectivo valor porcentual. En este segundo cuadro, en el tercero, la novedad va a ser también en la misma columna de los pagos con dependiendo de la definitiva. Entonces allá, aquí en el primer cuadro teníamos un solo descuento. En este caso vamos a tener más de un descuento. Miremos el cuadro, la definitiva. Entonces veo que el cuadro es más sencillo, no tiene los pesos ponderados, y la definitiva no me dice que calcule, dice traiga porque ya se calculó. Entonces simplemente es hacerle caso al comentario y pensar de la manera más simple la acción que voy a hacer. Y aquí digo simplemente igual. Y aquí lo que quiero traer simplemente la nota definitiva primero porque ya está calculada en la hoja anterior. Entonces traigo el dato. Recuerden que siempre estamos en dos instancias. Una instancia en qué operación o qué acción estoy haciendo. En este caso es simplemente llevar la información. Y la segunda instancia siempre va a ser la definición de los datos. Entonces, cuando termino de indicar los datos, le doy el Enter. Si no lo hiciera así, me trae un pequeño error, entonces que lo anotaría cuando vengo con el resultado y vería cómo resolverlo. El asunto es que no puedo cambiar de página porque tomaría la referencia de la celda en la página a donde me cruce. Entonces, después de que termino de definir el dato, le doy el Enter desde la hoja anterior. Así como está traído la nota, si me fijo, entonces el nombre, por ejemplo, aquí nosotros no lo escribimos simplemente porque está amarrado a la hoja anterior, e igualmente este nombre está amarrado también a la hoja. Entonces, para llevar el concepto de que yo tengo unos datos iniciales, y si los necesito repetir, voy amarrándolos a donde está la información inicial para poder llevar a cabo una de las bondades más grandes que tiene Excel, que es si cambio los datos iniciales, eso sería en este cuadro inicial, por ejemplo, nuevas personas, nuevas notas, y si tengo ya todo formulado, pues simplemente me va a entregar automáticamente la respuesta con los nuevos datos. Este cuadro también, aquí le dejé el número fijo. ¿Sí? Si fuera un consecutivo, esto debería corregirlo. Si fuera un consecutivo perfecto, 1 a 1, entonces podría tenerlo así. Sin embargo, esto debería tener la información trayéndola desde el otro lado también. Lo he dejado solamente para mirarlo. Aquí, por ejemplo, veo que traje el código, traigo los nombres, traigo las notas desde el otro lado. Entonces, datos iniciales que replico en esta parte. Continuemos. Entonces, ya le he dicho aquí, tráigame la nota definitiva del primero. E igual le digo, tráigame la nota del segundo, del tercero y los siguientes. Obviamente aquí obtengo la nota de cada uno de los participantes en el mismo orden porque está el mismo esquema, la información del cuadro inicial. Igual aquí en el concepto no tengo ningún tipo de indicación de cálculo o formulación que tenga que realizar para hallar un resultado diferente al concepto que ya lo tengo en la primera hoja. Entonces, simplemente le digo, así como me trajo la definitiva, tráigame lo que está a la derecha. Recordemos que en el otro cuadro está el concepto, y así traigo también los conceptos para cada uno dependiendo de su condición de la definitiva. Aquí no lo calculo, simplemente estoy trayéndolos desde la otra hoja donde está hecha la operación. Bueno, voy guardando y seguimos en la parte del pago
con descuentos. El comentario, como es un poquito extenso, entonces lo voy a fijar aquí con el otro botón del mouse y las opciones de los comentarios. Entonces le digo mostrar comentario. Me dice, calcule aplicando descuentos para quienes aprueban. Entonces ya sabemos que el que no aprueba va a pagar 100%. Los que aprueban, entonces el descuento es del 40, o sea, pagará el 60 para notas entre 3 y hasta 4. Y descuento del 75, o sea, va a pagar 25 para notas mayores de 4. Me dice que debo usar funciones condicionales varias. La función condicional es la función sí. Funciones anidadas. Eso es lo mismo concepto de función entre función. Para eso vamos a ver este cuadrito. Entonces vamos a ver cómo hago, pues como tratar de explicar por qué necesito varias funciones sí, por qué las uso y lo más importante, en qué forma es que trabajo con varias funciones. Entonces, nosotros tenemos el esquemita de las notas. Para notas desde 0 hasta antes de 3, o sea, si fuera aquí no puede estar el igual porque el igual es aprobando. Entonces, hasta antes del 3, o sea, hasta antes del 2.95 de acuerdo a nuestro ejercicio, y el descuento será del 0%. ¿Cuánto tendrá que pagar entre la persona? 100%. Para notas entre 3 y hasta, el hasta, esto hay que tener muchísimo cuidado con los términos, tenemos también que aprender a identificarlos. El hasta me implica que el 4 está en este rango. Por eso vale igual. Hasta menor o igual, de 3 hasta menor o igual a 4, el descuento es del 40 y va a pagar el 60%. Y en el último, la nota es de 4 hasta menor o igual a 5, pues esto realmente sobraría. Va a pagar el 75, el descuento es 75, pagará solamente el 25%. Entonces, cuando yo estoy utilizando varias funciones condicionales, tengo que coger un solo sentido. En este caso, pues aunque la flecha vaya para abajo, el valor de la nota es en ascenso. Entonces, es en ascenso y tengo que escoger, voy de 0 hacia arriba o podría coger de 5 hacia abajo. Eso depende qué conector utilizo, si utilizo menor que o mayor que. Cojo un solo sentido, igualmente el signo que utilizo para todas las formulaciones durante toda la operación de ese cálculo, la formulación de ese cálculo, siempre utilizaré el mismo signo. Si entro en contradicción, simplemente estoy seleccionando todo el conjunto de los números. Entonces, ese número. ¿Qué tenemos aquí? Yo tengo 3 rangos. Esos 3 rangos me definen que va a tener 3 posibles respuestas. Recordemos que cuando utilizo la función si, una función si solamente es porque tengo 2 valores que contemplar y 2 posibles respuestas. En este caso una función sí me sirve para tratar los 2 primeros datos, pero me quedaría faltando el otro. Entonces, con el resultante de la primera parte, lo utilizo para trabajar con el siguiente rango. Es una medida que yo voy trabajando y formulando. Ahorita veremos en el cuadro que yo formulo hacia la derecha. Entonces, así se ejecuta la instrucción, hacia la derecha. Entonces, en la medida que yo pregunte, si perdió, paga 100%. Entonces, ahí ya los que han perdido, la formulación de se detendrá ahí. Y si no, continúa. Si la nota es entre 3 y 4, entonces va a pagar 60% solamente. Entonces, con el dato con el que formulo, con el cómo determino yo estos valores para hacer mi formulación, debo tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo no contemplo el 0. ¿Por qué? Porque simplemente digo, si la nota es menor de 3, nosotros estamos hablando de notas académicas y no hay ningún valor negativo aquí. Entonces simplemente es, si la nota es menor de 3 y ese es el primer rango. Si perdió, como decía hace un momento, ya en mi formulación ya está contemplado, entonces tampoco necesitaría el 3, sino simplemente la nota menor o igual a 4. Y en el último rango podría también excluir del uso el valor de menor de 5, porque por defecto, por decirlo así, en la valoración de 0 a 5, toda nota superior a 4 puede llegar solamente hasta 5. Entonces, aquí nosotros definimos que de acuerdo al planteamiento, que cuando utilizo varias veces funciones sí, necesitaré, es como una norma, n-1. ¿Qué quiere decir? Tengo 3 rangos o 3 posibles respuestas, entonces necesito 2 funciones sí. Entonces, una para cuando pregunte si la nota es menor a 3, entonces va a pagar 100%. Continúo
Entonces, digo, si la nota es menor a 4, no necesito el 3. Si la nota es menor a 4, va a pagar el 60%. Y si no, simplemente, si no va a pagar 100%, si no va a pagar 60%, pagará el otro valor porque la solución, las respuestas no sale de estos tres valores, no sale del manejo de estos tres rangos. Bueno, veámoslo aquí sobre la hoja de Excel. Entonces, calcule aplicando con descuento. Entonces, función sí. Lo que tengo que hacer es lo que hemos hablado, convertirlo y presentarlo aquí en términos que Excel me entienda. Entonces, empiezo usando la función sí, primera vez. Entonces, voy a preguntar si la nota, si perdió. Voy a preguntar si perdió. Entonces, para que haya perdido la nota tiene que ser menor a 3. Recuerden que el equivalente de nuestro ejercicio es 2.95. Entonces, aquí estoy preguntando, ¿la nota es menor a 3? Falso, porque esto recuerden que es 2.98. Pero aquí es donde está el trabajo con la función sí, donde yo tengo que hacer el supuesto y por qué es que determino las respuestas cuando verdadero, cuando falso. Recuerden, aquí siempre evalúo, chequeo, hago alguna comprobación de algo. Entonces digo, si perdió, pues simplemente si hubiera perdido va a pagar 100%. 100% el valor. Y si no, entonces es porque aprobó. ¿Cómo aprobó? Entonces estoy en el dilema de qué porcentaje va a pagar, si el 60 o si el 25, dependiendo la nota. Entonces, de acuerdo al esquemita anterior, continúo con la formulación. Entonces, ¿qué necesito? Otra función condicional para poder analizar las otras dos situaciones. Entonces, la función condicional, entonces, cuando yo ya tengo una formulación larga o ya he utilizado una función, las funciones no las encuentro donde normalmente las encontraba. Las funciones se han pasado a esta parte. Recuerden que en otro video dijimos que esto tenía, este espacio tenía diversos usos. Entonces acá puedo encontrar no solamente la función sí, sino cualquier otra función con la cual quiera mezclar yo mi formulación o con lo cual necesita hacer una formulación algo más complejo. Pues en este caso simplemente la otra función sí. Entonces queda en blanco, no es que se me haya borrado nada, sino que aquí en la barra formulación puedo detallar. Entonces veo la función sí. Si la nota es menor a 2.95, punto y coma, 100%, punto y coma. Recuerden que el punto y coma siempre es el equivalente a cada cajoncito. Hay una situación particular con esta ventanita. Esta ventanita, aunque es una maravilla, la puedo coger y llevarla desde cualquier lado. La idea es que no me estorbe con mis datos y la pueda mover. Yo no he sido amigo nunca de reducir esta parte con este botón aquí, porque es más fácil con la ventanita misma. Entonces nunca he sido amigo de esa opción. Entonces, y la forma como digo, si tuviera que corregir, si tuviera que moverme entre las funciones, entonces tenemos que tener en cuenta, porque el trabajo de funciones entre funciones es muy común. Yo no puedo limitar a que no, es que no puedo manejar varias funciones porque tengo que hacer uso directo. Para eso necesitaría duplicar mucha información, necesitaría hacer muchos pasos intermedios. Entonces el uso de funciones lo que hace es que me permite en una sola formulación que yo planeo y estructuro bien y la construyo para que me permita hacer un cálculo algo complejo. Esta ventanita con la opción que tiene de poder moverse desde cualquier lado, no solamente desde la barra del título, pero no tiene la opción de cómo me devuelvo a la anterior ventana. Entonces, la navegación, para que tengan por favor en cuenta la navegación entre las ventanas cuando utilizo varias funciones, entonces es aquí en la barra de formulación. Entonces, si me quiero pasar a la anterior función sí, esta es mi función sí, la que tengo resaltada, y la anterior función, entonces voy a pasarme acá. ¿Qué es lo que tengo? Lo que había formulado y cuando inserté la otra función sí. Ningún signo igual en la parte interna. Entonces, ahora sí retomemos nuestro cálculo. Entonces, he planteado, si pierde, paga 100%. Si no, entonces voy a averiguar cuál de los dos porcentajes. Entonces, me paso nuevamente a mi función sí. Le hago un clic aquí para activar la ventanita y cuando escriba no tenga lío. Y sigo planteando el esquema. Recordemos el cuadrito anterior. Entonces yo sigo planteando hacia arriba. El siguiente rango termina hasta las notas menor o igual a 4. Entonces yo pregunto si la nota es menor o igual
A4, que es el siguiente rango, entonces va a pagar, como tiene 40% de descuento, va a pagar 60%. Y aquí está entonces el siguiente paso. Entonces, habíamos dicho que cuando tengo digamos como la norma de n-1, como tengo tres datos, tres rangos, utilizo solamente dos funciones y ya las tengo. ¿Por qué no es necesario la siguiente? Porque si pierde, nosotros somos cultura occidental y esto que para nosotros es una formulación para Excel es una acción y él ejecuta una orden. Él ejecuta esta opción, esta orden de izquierda a derecha. Entonces, si pierden, listo, paga 100% y ya no sigue haciendo ningún cálculo adicional. En la medida que la situación del número vaya ameritándolo, continúa haciendo la formulación por extensa que sea. Entonces, si pierde, paga 100%, ya está. Si tiene la nota hasta 4, o sea, de 3 a 4, no perdió, sino que tiene nota de 3 a 4, entonces va a pagar 60%. Y si no, pagará lo del otro rango porque no hay otra opción. Entonces pagará solamente el 25%. Entonces, no sé si sea un poquito complejo la formulación, pero es así. Como dice el cuadrito, teniendo en cuenta en un solo sentido, o sea, creciendo la nota, y voy planteando siempre el mismo análisis con respecto a la nota definitiva. Entonces, si la nota esto, sucede tal cosa. Si la nota, entonces voy moviendo en varias situaciones. Por ejemplo, así construye alguna gente las formulaciones para saber cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de retención en seguridad social. Una cosa así, de acuerdo a las tablas que entrega la normatividad nacional. Entonces, ese tipo de esquema no es tan largo, no se debe hacer con funciones sí. Tendría que construir mi formulación de otra manera que veremos más adelante en otro ejercicio. Veamos, listo. 0.6, 60 centésimos, o en porcentaje, pues 60%, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar la formulación aquí. Voy a ocultar, ya no necesito el comentario, voy a ocultar comentario. Entonces, aquí vamos a ver el esquema de lo que hemos hecho. Entonces, recuerden que el punto y coma me está separando cada uno de los cajoncitos que he utilizado dentro de las ventanas cuando trabajo así con las funciones. Entonces, si la nota es menor a 2.95, o sea, pierde, paga 100%. Si no, continúa. Si la nota es menor o igual a 4, paga el 60%. Si no, continúa. No es necesaria otra función sí porque no hay otra opción. Entonces, paga el 100%, paga 60% o paga 25%. Bueno, allá también están los videitos para el manejo de las funciones anidadas, que es bueno si cree necesario repasarlos. En nuestro caso, el único que tiene nota por encima de 4 es este 4.6 que pagaría el 25%. Esa es la formulación principal en este cuadro con respecto a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué me falta aquí? Lo mismo que hicimos en el anterior. Por ejemplo, aquí el valor del curso, entonces igualmente lo va a traer desde el otro lado, los 600, igual que en el otro cuadro, yo digo, de cada uno va a pagar el porcentaje que le corresponde del valor total del curso. Ese valor total de curso es único para todos, entonces es necesario fijarlo. Listo. Quiero darle formato de pesos. Listo. El contar participantes, pues ya sabemos, si queremos practicar nuevamente, sabemos que simplemente es la función contar. No la tengo por aquí, voy a decirle contar. Busquémosla. Como es normal en el inicio, entonces, del uso de esta herramienta, entonces, en todas, por la C, y contar, solamente contar. ¿Qué me cuenta? Me cuenta un rango de valores que sean números. Entonces puedo coger cualquier rango de estos. Voy a tomar este. Listo, 20 participantes. En la parte final es igual el esquema, entonces simplemente el valor total del curso, este es 600 cada uno por el número total. Entonces nos da los mismos 12 millones que teníamos en la parte de atrás.
dándole formato, mejor presentación y los participantes pagan, pues así como lo dice el mismo concepto, es fácil de entender que es la sumatoria de todos los valores que ha pagado los participantes. Entonces, con la suma, digo, ya hemos dicho cómo utilizar este esquema, la suma y refiriendo los datos exactamente con los que trabajo. Voy a copiar el formatico. Y el valor subsidiado es lo que hace falta para completar los 12 millones, que lo hallo simplemente con la diferencia entre estos dos, en el mismo esquema de lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces hemos hecho este ejercicio con el uso de dos funciones sí. Para no tener necesidad de otro video adicional, entonces permítanme, excúsenme, vamos a trabajar este otro cuadro dentro de ese esquema. Entonces, igual, tenemos la información que viene amarrada desde atrás y la nota definitiva también me dice tráigala, entonces la traigo, la puedo traer aquí desde el cuadro 2, que ya sé que está amarrado al cuadro 1, ¿sí? Para llevar como el encadenamiento. Una décima, cifra decimal y tengo las definitivas. Entonces, en este caso, el pago me dice en el comentario, vamos a ver el comentario aquí. Entonces el comentario también va a tener varios descuentos, pero estos descuentos van a estar determinados en este caso ya no por la nota definitiva, sino por el sueldo de las personas. Para eso vamos a utilizar la función buscar B. Entonces, la función buscar B es una función muy útil para, por ejemplo, en este tipo de casos, y está el video explicativo también igualmente ahí en el aula, aquí en el aula virtual. Entonces voy a remitirme a hacer la operación y unos cuantos comentarios, pero sin especificar el uso completo de la función. Entonces, vamos a hallar igual, es el pago con sueldos con descuento según el sueldo. Entonces, estas dos columnas son valores equivalentes igual a las anteriores columnas. Aquí voy a tener un valor para cuando la persona pierde, que es el 100%, y el resto con descuento. Entonces ya sabemos que los descuentos, así como dice esta tablita que está aquí abajo, dice tabla de porcentajes a aplicar en caso de aprobar el curso. Porque si no ha aprobado, no aplica. Entonces, y lo va a aplicar de acuerdo al sueldo de cada una de las personas. Tiene un valor subsidiado y tiene el dato de porcentaje a pagar, que es el valor que nos están preguntando en esta columna. Entonces, igualmente aquí necesito utilizar función sí y función buscar B. Entonces tengo que usar funciones anidadas nuevamente. Vamos a hacer la parte de la función sí exactamente como en el cuadro anterior. Usadas, función sí. Entonces, igual, para cuando haya perdido. Entonces, si la nota es menor que 3, o sea 2.95, recordemos el equivalente a 3, entonces va a pagar el 100%. Y si no, entonces voy a averiguar qué porcentaje va a pagar. Fíjense en lo siguiente, por ejemplo, en este caso, con la tablita voy a indicar que si ganara hasta determinado sueldo, que si ganara un sueldo mínimo pagaría 15%, que si ganara 2, estos rangos van desde hasta donde empieza el siguiente rango. Ustedes por la parte de estadística interpretan perfectamente el cuadro. Entonces, fíjense que aquí tengo, ya he usado una función sí para cuando pierde. Y si sigo utilizando funciones sí, si esto paga esto, si esto paga esto, entonces necesitaría 4 funciones sí adicionalmente. Serían 5 en total. Nosotros no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar simplemente la función sí. Y en este caso vamos a utilizar la función buscar B. La función buscar B es una función, como lo explica el videito, por favor remítase al video que está ahí mismo en el aula virtual, vuelvo y repito. Lo que hace, siempre trabaja con una tabla desde donde trae un valor a partir de un dato que se busca. Entonces voy a tomar directamente la función buscar B. Entonces buscar B. Entonces allá en el video igual, ¿no? Aquí está la función sí y está mi nueva función que es buscar B. En el video comentamos, en un video anterior, en el video explicativo de la función, que la función trabaja básicamente en 3 instancias. Una que es el valor buscado,
el cual me va a determinar algo. Entonces, matriz, buscar en, es una tabla. Ya comenté que por eso es que está esta tabla aquí abajo. Siempre con buscar B va a haber una tabla al lado. Y me pregunta indicador de columna, que aquí tengo las descripciones. Dice, es un número. Es el número de la columna de la tabla de la cual quiero la respuesta. En este caso, el valor buscado por defecto va a estar en la columna 1. Así se llama aquí en Excel. Columna 1, columna 2, columna 3, para el uso de la función buscar B. Entonces, buscando el valor en la columna 1, el valor de salida, que es el indicador de columna, será 1, 2, 3. Entonces, vamos a hacer aquí rápidamente la formulación. Recuerden, por favor, remitirse al video explicativo de las funciones para aclarar su uso. Entonces, como voy a definir el pago del curso dependiendo del sueldo, salario, se me cruzaron los términos, entonces, la tablita me tiene el valor de salario para definir el porcentaje. Aquí no me habla de las notas. Entonces, lo que yo pienso en el uso de la función buscar B es, con el salario de la persona, si aprobado, ¿no? Con el salario de la persona, viene a la tablita, señalo la tabla desde el primer valor hasta el último valor de la tabla, no es una columna, y es una tabla que no involucra los rótulos. En la formulación normal de Excel no se involucran los rótulos. Estas tablas incluyen los valores que van a aparecer o que pueden ser usados en las formulaciones. Esta tabla, como es una tabla única, recuerden que si yo estoy haciendo la formulación aquí arriba y tengo esta referencia a la tabla, en la medida que me desplace hacia abajo, la referencia a la tabla se desplazará, con lo cual mis formulaciones quedarán mal construidas. Entonces, es necesario, así como cuando tengo un solo dato, aquí tengo una tabla, entonces también fijarla. Si ya me he movido acá, es posible que no me fije todo. Entonces, hay que fijarnos que fije el primer extremo y el segundo extremo, pesos, 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 en diagonal. Eso lo marca en diagonal. Entonces, la respuesta del indicador de columna, ya mencionamos hace un momento, será de la columna 3, que es donde está el porcentaje a pagar, que es lo que me están solicitando. Lo ordenado, aquí es un valor que me determina cómo trabaja la función, entonces nos toca tener cuidado con esto. Dice, es un valor lógico para encontrar la coincidencia, fíjense en que no es aproximación, más cercana. Entonces, más cercana en la primera columna, o sea, estamos buscando el sueldo, el salario en la primera columna, y más cercana en la primera columna. Y se escribe, cuando es coincidencia, entonces permite como cierta aproximación entre comillas, entonces es necesario escribirle verdadero, como en este caso. Como yo tengo que ubicar el sueldo de esta persona, 830.000, tengo que ubicarlo dentro del rango, entonces tendré que permitir que cada valor de estos se ubique dentro de su respectivo rango. La otra parte es más sencilla de entender cuando busco valores exactos. Por ejemplo, si fueran textos, sería un valor exacto. Entonces, valor exacto. Entonces, cuando es exacto el valor, lo que busco lo encuentro directamente, sería falso. En este caso es verdadero. Pido excusas porque se me quedó el cuadrito sin actualizar y me quedó con el dato del salario mínimo del año pasado, del 2019. Pido excusas, pero es para no repetir el videito. Listo. Bueno, el efecto que quiero ver es de mi formulación. Entonces, vamos a mirar. Oculto. 25%. Porcentaje. Quedé pensando en el mínimo. Entonces, 25%. Entonces, ¿qué yo he formulado? Es que quería que me permitiera por el cuadrado, por la cuadrícula. Entonces, vamos a chequearlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que formulé? Que si la nota es menor de 2.95, o sea 3, pierde, paga 100%. Y si no, con el uso solamente de otra función buscar B y no de varias funciones sí, determino con el uso de la función buscar B que a partir del salario de cada persona, del sueldo de cada persona, voy a tener en esta tabla un valor referenciado que tiene que pagar, un porcentaje a pagar cada uno con respecto a su sueldo, ubicando cada uno de los sueldos en cada uno de los rangos correspondientes. Por ejemplo, en este caso, el sueldo es 830,
estará dentro del segundo rango de 781 hasta millón y medio y poquito más. Entonces el pago será 25%, que esa es la respuesta que obtengo aquí. Entonces estamos haciéndolo un poquito descriptivo, rápido. Si ustedes tienen de pronto algún problema, excúsenme, digo así, si tienen algún problema de entender totalmente la formulación, en los siguientes ejercicios que vamos desarrollando, esto es repetitivo, es iterativo, porque como les decía atrás, el uso de funciones entre funciones es muy común. Entonces, para poder resolver problemas de cálculo, no me puedo limitar a que es que eso no lo sé o no lo manejo. No, tengo unos datos y tengo que hacer las operaciones necesarias para obtener los resultados que requiera. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Igual, como los casos anteriores, cada uno va a pagar su porcentaje correspondiente. Igual, exactamente igual. El porcentaje por el valor del curso fijo. Así cada uno su valor a pagar. El valor total de curso exactamente igual como hemos hecho atrás. Entonces son cada uno 600 por el número. Me da los 12 millones que hemos obtenido igualmente en los otros cuadros. Obviamente porque estamos trabajando con los mismos datos. Aquí hacemos una parada momentánea porque nosotros el valor subsidiado, como hacíamos en los cuadros anteriores, ya sabemos que es los 12 millones menos esta parte. Entonces el valor subsidiado, voy a hacerlo aquí a un lado, que es lo que me tiene que dar en un momento, es los 12 millones menos la suma. Después de hecha la formulación no puedo hacer uso de menos. Excúsenme, no voy a escribir aquí por ahora, solamente para la demostración, la suma de este bloque y cierro paréntesis para hacer la suma, ¿no? Entonces 12 millones menos la suma, ese es el valor financiado, subsidiado, que es lo que vamos a encontrar después de que hagamos esta parte intermedia, que es hallar lo que pagan los participantes, o sea, la sumatoria de estos valores. Suma de estos valores. Pero ¿qué sucede aquí? Entonces, tengo que hallar la suma de estos valores, pero discriminado entre lo que pagan los hombres, las mujeres y entre lo que pagan los hombres. Para eso vamos a utilizar la columna del género. Entonces, y para ello me dicen aquí que utilice una función que es la función sumar sin. Entonces, función sumar sin. Cada función realmente tiene su característica específica, su uso específico. No la tengo por aquí, la busco entonces aquí en todas, con la S. Recuerden que puedo tener acceso a las funciones de diversas maneras. Una sería esta, función sumar sin. Entonces, para hacer un poquito breve el uso, el tiempo, digamos, de este video, entonces, también la explicación del uso de la función sumar sí está en los videos en el aula virtual. Entonces aquí voy a limitarme o a ceñirme un poquito a hacer la parte del cálculo, tratando de hacer el comentario necesario, pero no descriptivo al detalle sobre el uso de la función. Bueno, valga decir que esta función sumar sí es como la función contar sí, pero ampliada. Entonces, ¿por qué uso esta función? Porque tengo necesidad de sumar de estos valores generales. De estos valores generales tengo necesidad de sumar discriminando cuáles son las mujeres. Entonces, por género, las mujeres es F y los hombres M masculino, F femenino. Entonces, necesito saber cuáles son Fs y lo que hace la función es que cuando corresponde a F, tiene en cuenta el valor, cuando es M no lo tiene en cuenta. Y la función, no se sabe internamente cómo hace, automáticamente me suma los valores correspondientes a cada una de las Fs. Entonces, en orden, aquí sobre el uso de la función, entonces, lo que tengo que chequear primero para sumar, entonces, ¿dónde chequeo cuáles son las mujeres? Entonces, en este rango. Ya sabemos que como bueno, no necesariamente, digamos que no voy a copiar la operación hacia abajo, entonces, pero normalmente estas columnas van fijas. Lo fijo. Entonces, hasta ahora tengo que en la columna donde está definido el género, necesito que me busque las Fs de femenino. Como no lo tengo en otra parte, entonces en este caso lo escribiría F. Entonces,
Aquí entre las F's y M's me va a buscar las F's. Y hasta ahí sería parecido a la función contar sí. Y el rango de suma es el rango que me va a dar la respuesta a lo que me están solicitando. ¿Qué me están solicitando? Los pesos que pagan las mujeres. ¿Dónde está la columna de los pesos? Pues en esta columna. Entonces, los pesos. Y de aquí va a extraer la función, no sabemos cómo, cuando corresponda a femenino el respectivo valor. Igual, puedo fijar los rangos. Chiquito los números, entonces voy a hacer separador de miles. Listo. Entonces, miremos cómo quedó la función. Entonces, aquí también me sirve para hacer una descripción por los colorcitos y por los bloques de información. Entonces, con sumar sí, lo que yo estoy haciendo es que si la miro de atrás hacia adelante, entonces voy a sumar los pesos que han pagado las mujeres. ¿A dónde miro? ¿Dónde chequeo cuáles son las mujeres? En el primer rango, que es donde define qué valores son los que va a tener en cuenta dependiendo del criterio que es el valor intermedio. Entonces, en el rango de las mujeres, en el rango de los géneros, perdón, busca la F para sumar el rango de los pesos. Tengo este primer valor. Aquí tendría que utilizar nuevamente la función sí, pero ya que he fijado los rangos, entonces lo único que me va a variar es que no va a ser M, esto está fijo, y los dos rangos están fijos, solamente sería cambiar la F por la M. Entonces puedo copiar aquí de para abajo, aplicar de para abajo igual, y edito la función. Eso puedo hacerlo aquí, no necesariamente tengo que abrir la ventana para cambiar aquí la F por la M, sino puedo hacerlo también aquí. Entonces, pues me está dando igual porque la misma F, pero necesito que ahora lo haga con la M. Fijémonos también, recordemos que esas comillas dobles que no las escribimos nosotros, las escribe automáticamente Excel, porque la palabra es un carácter alfabético, alfanumérico, entonces le coloca las comillas para poder trabajar en medio de números, por decirlo así como rápidamente. Y le doy el Enter. Entonces aquí tengo el valor de los participantes. Entonces si yo sumo lo que pagan las mujeres más lo que pagan los hombres, pues obviamente el valor es exactamente el mismo de esta columna. Por eso a veces se puede interpretar que estas sumatorias son como unos subtotales, ¿cierto? Del total que tendríamos de los pagos, que sería 6.330.000 para todos los participantes. Bueno, el valor subsidiado es el mismo concepto de los otros cuadros. Entonces, voy a copiar el formato acá de una vez para que cuando escriba me quede grande. Entonces, ¿el valor subsidiado cuál será? El valor subsidiado simplemente es lo faltante de los 12 millones que no pagan las personas participantes, o sea, los descuentos que se han aplicado. Entonces, a los 12 millones le resto los otros dos valores, como hemos hecho en el cuadro anterior, solamente que acá tenemos separado hombres y mujeres, y hallo mi resultado. Entonces, 5.670.000, que es lo que habíamos previsto que me iba a resultar en el ejercicio. Entonces, hemos hecho este ejercicio, nos ha permitido utilizar una serie de funciones, función sí dos veces, función contar sí, función de valor máximo, función de valor mínimo, función de valor promedio. Aquí funciones que no es poca cosa, como dicen, usar condicionales o funciones entre funciones. En cualquier curso que les ofrecen en otra parte, normalmente les dice que toca pasar como 20, no sé cuántas horas más para poder trabajar, hacer este esquema. Nosotros casi al cuarto de hora de empezar el ejercicio necesitamos, si lo hubiéramos hecho de corrido, necesitamos hacer el uso de ese tipo de formulación. Entonces, eso es lo que hacemos. Dependiendo de los datos, recurrimos a los recursos que se necesiten. Y en este tercero, entonces, hemos hecho también el uso de funciones entre funciones, aquí en el porcentaje, funciones entre funciones, pero con función sí y otra función que es buscar B. Y adicionalmente aquí la función sumar sí. Entonces, es un ejercicio que nos permite el manejo de las funciones que utilizaremos seguidamente en otros ejercicios.